La Segunda Guerra Mundial fue la más cruenta y exterminadora de toda la guerra que ha conocido la humanidad. Esta guerra, como la primera, fue provocada por el ansia imperialista del capitalismo y por las concesiones fascistas de Alemania, Japón e Italia. La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre del año 1939 y se extendió hasta el año 1945. Algunas de las potencias que se vieron involucradas en la Segunda Guerra Mundial fueron Alemania, Italia y Japón, que formaban el eje. Por otra parte, Inglaterra, Francia y Rusia, que formaban el grupo de los aliados, y desde 1941 se sumó a ellos Estados Unidos. Algunas causas esenciales que motivaron a la Segunda Guerra Mundial fue el advenimiento de Adolfo Hitler al poder, ya que su objetivo era establecer su dominio en el país y en el mundo entero. En el año 1933, Alemania fue rearmada, fortificada y orientada a recuperar todo lo perdido en la Primera Guerra Mundial. La ideología nazista se creía raza superior a las demás razas, llamada a dominar el mundo. La causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial fue el hecho de que en el año 1936 Hitler hizo que sus tropas ocuparan en la zona que el Tratado de Versalles había desmilitarizado en ambas orillas del río Rin. En el 1938 se anexiona Austria y en el año 1939 Bohemia. Y en este mismo año pidiera la ciudad de Danzig. Este último hecho encendió la chispa que originó la contienda bélica, pues Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. La organización militar del ejército alemán era en extremo rigurosa, era por demás muy numerosa e imbuido en las viles concepciones del fascismo, todo lo cual le facilitó desde su inicio rápidas victorias y conquista. Conquista Polonia en 1939, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia en el año 1940. El mariscal Pétain firmó la capitalización de Francia, quedando el territorio dividido en Alemania y Francia libre. Solo Inglaterra ofrecía tenaz resistencias a los alemanes, motivado por las proclamas que bajo el lema de sangre, sudor o lágrimas, la condición insular de Inglaterra y su eficaz defensa antiaérea impidieron la victoria alemana. Hitler entonces se dirigió hacia los Balcanes, en donde los italianos estaban siendo vencidos. Rumania, Hungría, Eslovaquia y Bulgaria se vieron forzados a unirse al pacto tripartito firmado entre Alemania, Italia y Japón. Grecia y Yugoslavia fueron sometidos. De esta forma, la mayoría de los países de Europa quedaron sometidos a Alemania. En el año 1942 comienzan las derrotas de los alemanes. Los alemanes y los italianos fueron derrotados en Alamein, Egipto. En el año 1941, Alemania atacó a Rusia, pero el ejército soviético descargó sobre Alemania un golpe del que no pudo reponerse, por lo cual fueron vencidos por los rusos en su inmenso territorio. En el año 1942, Japón atacó a traición con aviones y submarinos a la flota de los Estados Unidos.
estacionada en Pearl Harbor, en la isla de Hawái. Por tal razón, Estados Unidos e Inglaterra declararon la guerra a Japón. En el año 1944, Roma es conquistada por los aliados, desembarcan en Normandia y liberan a Francia. En el año 1945, Alemania fue derrotada y penetran en Berlín rusos, ingleses, franceses y norteamericanos. Adolfo Hitler decide suicidarse, ya que su objetivo era establecer su dominio en el país y en el mundo entero. Los japoneses realizaron una campaña relámpago en todo el Extremo Oriente. Conquistaron Indochina, Hong Kong, Malaca japonesa de Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas atómicas lanzadas por los norteamericanos, hecho que marca un hito en la historia de la humanidad, lo que obligó a la rendición incondicional de Japón. Como consecuencia de la guerra, hubo más de 50 millones de muertos y 35 millones de heridos y mutilados. Las pérdidas económicas fueron astronómicas, alcanzando solo los gastos militares de $1.117.000.000.000, más la destrucción de campos de cultivo, fábricas, vías de comunicaciones, etc. La conferencia de Potsdam dividió a Alemania en 4 zonas, ocupadas por los rusos, americanos, ingleses y franceses. Alemania quedó dividida en 2 bloques: Alemania Oriental, dominada por los rusos, y Alemania Occidental, dominada por los Estados Unidos, y separados por el llamado Telón de Acero. Concluida la Segunda Guerra Mundial, las naciones quedaron horrorizadas de la salvaje catástrofe producida por los hombres contra su propio hábitat y contra sus propios hermanos. Era obvio el poder de la destrucción. Era por tanto necesario la paz entre las naciones. El 27 de junio de 1945 se creó con la representación de 50 naciones la Organización de las Naciones Unidas, cuyo primer objetivo era mantener la paz entre el mundo. Espero que le haya gustado este video. Dale like y suscríbete. Y recuerda, yo soy el emisor y ustedes los receptores. Suscríbanse para escuchar historia de las